Imagine, por un momento, que você teve a chance de escapar da morte. Ela estava ali, bem à sua frente, mas de algum modo, você conseguiu escapar. Agora, imagine que essa não seria sua última chance. Você teria a oportunidade de recomeçar? Mas lembre-se, a morte não perdoa uma segunda vez. E foi isso que aconteceu com ele. Hoje, vamos contar a história de alguém que vive uma linha tênue entre a vida e a morte, alguém que teve uma segunda chance. Mas, no fundo, sabia que essa chance não poderia ser desperdicada. Com cada escola, ele estava se aproximando mais de destino irreversível. Mas o que ele faria com essa oportunidade? Como ele lidaria com o peso de uma nova chance para mudar? E mais importante, ele conseguiria escapar das sombras que o perseguiam. Agora, antes de começarmos, eu quero saber, se você tivesse uma segunda chance, mudaria algo em sua vida? Comente abaixo, compartilhe seus pensamentos, e não se esqueça de curtir este video. Vamos descobrir juntos o que realmente acontece cuando nos deparamos con lo inevitable y somos desafiados a mudar. La lluvia caía implacable sobre las calles del viejo barrio de Tepito, formando charcos que reflejaban las luces mortecinas de los faros como espejos rotos en el pavimento. El aire nocturno estaba cargado con el aroma a tierra mojada y el eco distante de sirenas, una sinfonía urbana que se mezclaba con el repiqueteo constante de las gotas sobre los techos de lámina. Miguel Ángel Ruiz, con apenas 19 años, corría como si el diablo mismo lo persiguiera. Sus zapatillas deportivas, embarradas de lodo, resbalaban peligrosamente sobre el asfalto mojado mientras sus pulmones ardían con cada bocanada de aire frío. El sabor metálico del miedo le llenaba la boca, mezclándose con el agua que goteaba por su rostro desde su cabello empapado. «Por aquí viene», gritó una voz ronca desde la oscuridad, seguida por el eco de múltiples pisadas que resonaban en las paredes de los edificios abandonados. Miguel se deslizó por un callejón estrecho, su chaqueta de cuero rozando contra las paredes húmedas cubiertas de grafitis descoloridos. Los latidos de su corazón martilleaban en sus oídos como un tambor de guerra, compitiendo con el ruido de la tormenta. En su mente resonaban las últimas palabras de Jerónimo antes de que todo se fuera al infierno: la lealtad no se compra, se gana. Y la traición se paga con sangre. El recuerdo de esa conversación le revolvió el estómago. Había sido tan estúpido, tan ingenuo. Creer que podía engañar a Jerónimo el Cuervo, el hombre que controlaba medio Tepito con puño de hierro, había sido su primer y posiblemente último error. La información que vendió a los Tigres, la banda rival, le había conseguido suficiente dinero para escapar a Guadalajara y comenzar una nueva vida, lejos de las calles que lo habían visto crecer. Pero alguien lo había delatado antes de que pudiera desaparecer. El fajo de billetes que llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta ahora pesaba como plomo, cada peso manchado con el precio de su traición. Las gotas de lluvia se deslizaban por su rostro mezclándose con el sudor frío del miedo, mientras sus ojos escudriñaban desesperadamente las sombras en busca de una salida. Al doblar una esquina, su corazón se detuvo por un instante. Frente a él se alzaba una pared de ladrillos grises, imponente e impasible. Callejón sin salida. Los pasos se acercaban, y con ellos, el sonido inconfundible de armas siendo amartilladas. El eco metálico resonó en las paredes del callejón como una sentencia de muerte. «Aquí termina todo, pinche rata», la voz del flaco, el principal sicario de Jerónimo, cortó el aire como una navaja. Miguel se dio vuelta lentamente, el agua escurriendo por su rostro mientras enfrentaba a 3 hombres armados. El flaco, alto y delgado como su apodo sugería, sonreía mostrando su distintivo diente de oro que brillaba tenuemente bajo la luz mortecina de un farol cercano. «El jefe quiere verte sufrir», dijo el flaco, levantando su pistola cromada que reflejaba las luces de la calle. «Dice que los traidores merecen una muerte lenta». Miguel cerró los ojos, esperando el impacto de las balas. En ese momento, pensó en su madre, fallecida años atrás, y en cómo le había prometido mantenerse alejado de las calles. Otra promesa rota que se sumaría a su lista de arrepentimientos. Fue entonces cuando sucedió algo inexplicable, algo que desafiaba toda lógica y razón. Un anciano apareció de la nada, interponiéndose entre Miguel y sus perseguidores como una aparición surgida de la niebla. Vestía un traje negro impecable, completamente seco a pesar de la lluvia torrencial que seguía cayendo sin piedad. Su presencia emanaba una autoridad sobrenatural que hizo que incluso el flaco diera un paso atrás. «Esta noche no», dijo el anciano con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra, resonando con una autoridad que hizo que el aire mismo pareciera vibrar. El flaco, recuperando su compostura, apretó el gatillo. El estruendo del disparo resonó en el callejón, pero las balas parecieron atravesar al anciano como si fuera humo, desapareciendo en la noche lluviosa. Un destello cegador, como un relámpago nacido de la nada,
iluminó el callejón con una luz sobrenatural que obligó a Miguel a cerrar los ojos. Cuando finalmente pudo volver a mirar, sus perseguidores habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. Solo quedaban los casquillos de las balas en el suelo mojado, único testimonio de lo que acababa de ocurrir. El anciano se volvió hacia él, sus ojos negros como pozos sin fondo fijos en los suyos con una intensidad que parecía atravesar su alma. La muerte te ha concedido una segunda oportunidad, Miguel Ángel Ruiz, dijo con una voz que ahora sonaba como el susurro del viento entre las tumbas. No habrá una tercera. El tiempo es un regalo precioso, úsalo sabiamente. Miguel abrió la boca para responder, para preguntar quién era, qué había sucedido, pero las palabras murieron en su garganta. Antes de que pudiera encontrar su voz, el anciano se desvaneció en la noche lluviosa como una sombra al amanecer, dejándolo solo con el eco de sus palabras y el peso de una deuda que no comprendía completamente. La lluvia continuaba cayendo, lavando las calles de Tepito como si intentara limpiar los pecados de la noche. Miguel permaneció inmóvil durante varios minutos, su respiración agitada gradualmente volviendo a la normalidad, mientras las palabras del anciano resonaban en su mente como un mantra: la muerte no perdona una segunda vez. Finalmente, con piernas temblorosas, comenzó a caminar fuera del callejón. El dinero en su chaqueta ya no pesaba tanto, pero el peso de su segunda oportunidad se sentía como una montaña sobre sus hombros. Mientras se alejaba del lugar, juró que podía sentir los ojos del anciano siguiéndolo desde las sombras, vigilante, esperando ver qué haría con el regalo que le había sido otorgado. Esa noche, mientras las últimas gotas de lluvia caían sobre Ciudad de México, Miguel Ángel Ruiz comenzó su camino hacia la redención, aunque todavía no sabía cuánto le costaría ni los sacrificios que tendría que hacer para merecerla. El restaurante La Cocina de María bullía de actividad en una tarde soleada de domingo. El aroma a especias y chile tostado flotaba en el aire como una dulce promesa de sabores por venir. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas, iluminando las paredes color terracota y las fotografías en blanco y negro que contaban la historia de varias generaciones de la familia Hernández. Miguel, ahora con 24 años y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, recuerdo de aquella noche lluviosa que prefería olvidar, se movía entre las mesas con la gracia de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Sus manos, que una vez temblaron sosteniendo dinero manchado de traición, ahora bailaban con elegancia transportando platos humeantes y sirviendo aguas frescas de colores brillantes. El tiempo había cambiado su apariencia, su rostro se había endurecido, pero sus ojos habían suavizado su mirada. Ya no era el muchacho asustado que corría por los callejones de Tepito, ahora caminaba con la seguridad de quien ha recibido una segunda oportunidad y está decidido a no desperdiciarla. María Hernández, la dueña del restaurante, observaba con orgullo maternal desde la cocina mientras preparaba su famoso mole, una receta que había pasado por 5 generaciones de mujeres en su familia. Era una mujer robusta de unos 50 años, con el pelo salpicado de canas y ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Ella lo había encontrado 5 años atrás, empapado y tembloroso, durmiendo en el callejón detrás de su restaurante. Todos merecemos una segunda oportunidad, mijito, le había dicho aquella mañana, ofreciéndole un plato de chilaquiles y un trabajo. Nunca le preguntó por su pasado, pero algo en sus ojos le decía que ella entendía más de lo que expresaba. Miguel, la mesa 7 necesita más salsa, gritó María desde la cocina, mientras revolvía el mole con movimientos expertos. El aroma especiado llenaba el aire, mezclándose con el sonido de risas y conversaciones. «Va», respondió él, sonriendo mientras tomaba el recipiente de salsa roja recién preparada. La normalidad de su nueva vida todavía le parecía un sueño, especialmente cuando recordaba las palabras del misterioso anciano: «El tiempo es un regalo precioso». Entre los comensales del domingo, una joven de cabello negro y ojos profundos como pozos de agua clara llamó su atención. Laura Mendoza, estudiante de último año de medicina, levantó la vista de su libro de anatomía y le devolvió la mirada con una sonrisa tímida que iluminó todo su rostro. Desde hacía meses, compartían algo más que conversaciones casuales sobre el menú. Miguel se acercó a su mesa, sintiendo el familiar cosquilleo en el estómago que experimentaba cada vez que hablaba con ella. Laura cerró su libro y lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de su fachada de mesero tranquilo. «¿Estudiando en domingo?», preguntó él, mientras rellenaba su vaso de agua de Jamaica. «Los huesos del cuerpo humano no se aprenden solos», respondió ella con una sonrisa que hacía que sus ojos brillaran. «Además, aquí hay mejor ambiente que en la biblioteca, y mejor comida». Sus dedos se rozaron cuando ella le pasó el vaso vacío, y Miguel sintió esa chispa de electricidad que siempre aparecía cuando estaban cerca. Laura representaba todo lo que él aspiraba a ser, alguien que ayudaba a otros, alguien que construía en lugar de destruir. Pero la paz que Miguel había construido tan cuidadosamente durante los últimos 5 años estaba a punto de desmoronarse.
En una mesa del rincón, parcialmente oculto por una maceta con bugambilias, un hombre de traje gris leía el periódico. Cuando lo bajó para tomar un sorbo de su café, Miguel sintió que el tiempo se detenía. El rostro que había intentado olvidar durante 5 años lo observaba con una sonrisa que helaba la sangre. Jerónimo el Cuervo, apenas envejecido, como si el tiempo hubiera sido tan indulgente con él como cruel había sido con sus víctimas. Sus ojos, negros y fríos como la noche en que Miguel casi perdió la vida, lo miraban con una mezcla de diversión y amenaza. El ruido del restaurante pareció desvanecerse, y por un momento, Miguel volvió a sentir el sabor del miedo en su boca, el mismo que había probado aquella noche lluviosa. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y el recuerdo del anciano de traje negro apareció en su mente como un relámpago. ¿Estás bien? La voz preocupada de Laura lo trajo de vuelta a la realidad. Te has puesto pálido. Miguel forzó una sonrisa, pero sentía el peso de la mirada de Jerónimo sobre él. Sí, solo necesito un poco de aire. Mientras se alejaba hacia la cocina, podía sentir como su mundo cuidadosamente construido comenzaba a tambalearse. Las palabras del anciano resonaron en su mente con renovada urgencia. La muerte te ha concedido una segunda oportunidad. No habrá una tercera. El sol de la tarde continuaba brillando a través de las ventanas del restaurante, pero para Miguel, las sombras del pasado comenzaban a extenderse nuevamente, amenazando con engullir todo lo que había logrado construir en los últimos 5 años. La presencia de Jerónimo en el restaurante había dejado a Miguel en un estado de alerta constante durante todo el día. Mientras limpiaba las últimas mesas después del cierre, cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido le hacía tensarse como un animal acorralado. El sol se había puesto hace horas, y las luces tenues del restaurante creaban sombras danzantes en las paredes color terracota. María tarareaba en la cocina mientras hacía el inventario, su voz suave mezclándose con el tintineo de ollas y el rasgueo de su lápiz contra el papel. El sonido familiar que antes le traía paz ahora solo servía para incrementar su ansiedad, recordándole todo lo que podría perder. El aroma residual del mole y las tortillas recién hechas permanecía en el aire, pero Miguel ya no encontraba consuelo en estos olores que durante 5 años habían significado hogar y seguridad. Sus manos trabajaban mecánicamente, doblando servilletas y acomodando sillas, mientras su mente revivía una y otra vez la sonrisa fría de Jerónimo. El tintineo de la campana de la puerta trasera lo sacó de sus pensamientos. Antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres habían entrado al restaurante. El primero era un gigante con cicatrices en los nudillos y una mirada que hablaba de violencia contenida. El segundo, más delgado pero igualmente amenazante, se mantenía cerca de la puerta, bloqueando la salida. El jefe quiere hablar contigo, dijo el gigante, su voz ronca resonando en el espacio vacío del restaurante. No era una invitación, era una orden. Miguel miró hacia la cocina, donde María seguía tarareando, ajena al peligro que se había deslizado en su santuario. Su corazón latía con fuerza mientras recordaba la última vez que había estado en una situación similar, aquella noche lluviosa cuando el anciano misterioso lo había salvado. Pero esta vez, no había ningún mensajero de la muerte a la vista. Voy a salir un momento, anunció hacia la cocina, su voz traicionándolo con un ligero temblor. Rezó para que no fuera la última vez que escuchara el tarareo de María, para que no fuera la última vez que viera estas paredes que se habían convertido en su hogar. Los hombres lo escoltaron hasta un auto negro que esperaba en el callejón. El viaje fue silencioso y tenso, atravesando las calles nocturnas de la Ciudad de México hasta llegar a una casa antigua en la colonia Roma. La mansión, con su arquitectura colonial y sus ventanas iluminadas, parecía fuera de lugar en medio de la noche, como un faro de luz corrupta. Lo condujeron a través de pasillos decorados con antigüedades y cuadros religiosos hasta un despacho donde Jerónimo lo esperaba. El tiempo no había suavizado su mirada de depredador, si acaso, los años la habían afilado aún más. El hombre que había aterrorizado a Miguel en su juventud ahora parecía más peligroso que nunca, como un tiburón que ha aprendido a moverse en aguas más profundas. 5 años es mucho tiempo para pensar, Miguel, dijo Jerónimo, sirviéndose un whisky en un vaso de cristal tallado. El líquido ámbar brillaba bajo la luz de las lámparas como sangre dorada. He reflexionado mucho sobre aquella noche. Algo sobrenatural sucedió. Y eso me intriga más que tu traición. Miguel permaneció en silencio, recordando las palabras del anciano. El peso de aquella segunda oportunidad nunca había sido más evidente que en este momento. Tengo un trabajo para ti, continuó Jerónimo, girando el vaso en sus manos con un movimiento hipnótico. Uno que pagará tu deuda. Hay un cargamento llegando la próxima semana. Necesito que lo supervises. Ya no estoy en ese mundo, respondió Miguel, sorprendido por la firmeza de su propia voz. 5 años de vida honesta le habían dado una fuerza que no sabía que poseía.
Jerónimo sonrió con malicia, sus dientes brillando como los de un depredador en la penumbra. ¿Y cómo está María? Su restaurante es encantador. Sería una pena que algo le pasara. O a esa bonita estudiante de medicina. Laura, ¿verdad? El mundo de Miguel se derrumbó en ese instante. El pasado no solo lo había alcanzado, amenazaba con destruir todo lo que amaba. La mención de Laura hizo que su corazón se detuviera por un momento. La había visto esa misma tarde, estudiando en su mesa habitual, sus ojos brillantes llenos de sueños y promesas de un futuro mejor. Te daré hasta mañana para pensarlo, dijo Jerónimo, levantándose de su sillón de cuero. Pero recuerda, Miguel, la muerte puede haberte dado una segunda oportunidad, pero yo no soy tan misericordioso. Mientras lo escoltaban fuera de la mansión, Miguel sintió el peso de cada paso como si llevara cadenas invisibles. El aire frío de la noche no podía disipar el sudor frío que cubría su frente. En algún lugar de la ciudad, María seguía haciendo su inventario, y Laura probablemente estudiaba para sus exámenes, ambas ajenas al peligro que las acechaba por el simple hecho de formar parte de su vida. Las palabras del anciano de aquella noche lluviosa resonaban en su mente con una nueva y terrible claridad. El tiempo es un regalo precioso. Ahora entendía que cada momento de paz que había vivido en los últimos 5 años había sido prestado, y la deuda finalmente había vencido. Los días siguientes a la reunión con Jerónimo fueron un infierno de dudas y miedos para Miguel. Cada momento en el restaurante se había convertido en una tortura, consciente de que cualquier cliente podría ser un espía del cuervo, cualquier sombra podría ocultar a uno de sus hombres. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía los platos, y más de una vez María lo había encontrado mirando fijamente por la ventana, perdido en pensamientos oscuros. El restaurante seguía funcionando como siempre, el aroma del mole flotando en el aire, el sonido de las risas de los comensales, el tintineo de los cubiertos contra los platos. Pero para Miguel, todo parecía estar cubierto por un velo de amenaza inminente. Cada vez que la campana de la puerta sonaba, su corazón daba un vuelco, temiendo ver el rostro de Jerónimo o alguno de sus secuaces. Laura notó su cambio de actitud durante sus encuentros en el restaurante. Esa tarde, mientras compartían un café después de su turno, en la mesa más alejada del local, ella lo observaba con esos ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier máscara. El sol del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo todo de un color ámbar que recordaba peligrosamente al whisky en el vaso de Jerónimo. «Algo te está pasando», dijo Laura, sus dedos jugando nerviosamente con la taza de café. Su libro de medicina yacía olvidado sobre la mesa, las páginas marcadas con notas coloridas que ahora parecían pertenecer a otra vida. «Has estado diferente desde el domingo. Puedes confiar en mí, Miguel». Él la miró, deseando poder contarle todo, la verdad sobre su pasado, la amenaza que pendía sobre sus cabezas, el miedo que lo consumía por dentro. En vez de eso, mintió: «Solo estoy cansado. Han sido días ocupados». Pero Laura no era fácil de engañar. Como futura médica, estaba entrenada para ver más allá de las apariencias, para detectar los síntomas que sus pacientes intentaban ocultar. Sus ojos se entornaron ligeramente, y su voz adquirió un tono más serio. «Mi padre era policía», dijo repentinamente, la confesión cayendo entre ellos como una piedra en aguas tranquilas. «Murió intentando exponer una red de narcotráfico. Reconozco el miedo en tus ojos, Miguel. Es el mismo que vi en los suyos antes de...». Su voz se quebró, y Miguel sintió que el destino le jugaba una broma cruel. La había estado evitando para protegerla, sin saber que ella ya había perdido a alguien por el mismo mundo oscuro que ahora amenazaba con reclamarlo. El silencio entre ellos se volvió pesado, cargado de verdades no dichas y miedos compartidos. «Laura, yo...», comenzó Miguel, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo explicarle que su pasado era exactamente el tipo de mundo que había matado a su padre? ¿Cómo decirle que ahora ella también estaba en peligro, solo por conocerlo? Esa noche, mientras cerraba el restaurante, María lo confrontó en la cocina. El sonido de las ollas siendo guardadas y el agua corriendo en el fregadero creaba una sensación de normalidad que hacía que la conversación siguiente fuera aún más surreal. «Ese hombre que vino el domingo, lo conozco», dijo María, sorprendiéndolo. Sus manos, normalmente firmes al preparar sus famosos platillos, temblaban ligeramente mientras secaba un plato. «Mi esposo trabajó para él antes de desaparecer. No dejes que te arrastre a su mundo, hijo». La revelación golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. De repente, la bondad de María, su disposición a darle una segunda oportunidad 5 años atrás, adquirió un nuevo significado. Ella había reconocido en él las mismas señales que había visto en su esposo, y aún así, había elegido ayudarlo. «María, yo...», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto.
No necesito saber tu pasado, Miguel. Solo necesito que tengas un futuro. Prométeme que serás más inteligente que mi Roberto. Prométeme que encontrarás una salida. Las palabras de María resonaron en su mente mientras caminaba a casa esa noche. Las calles oscuras de la ciudad parecían más amenazantes que nunca, cada sombra ocultando potenciales peligros. En la oscuridad, creyó ver la figura del anciano de traje negro, observándolo desde una esquina, su presencia un recordatorio silencioso de aquella segunda oportunidad que ahora parecía escurrirse entre sus dedos. Pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido, dejándolo solo con sus pensamientos y el peso de las decisiones que tendría que tomar. El tiempo se agotaba, y las palabras del anciano nunca habían sonado más ominosas: la muerte no perdona una segunda vez. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, Miguel se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos mundos, el de la vida honesta que había construido con tanto esfuerzo, y el pasado oscuro que se negaba a dejarlo ir. La pregunta ya no era si podría mantener estos mundos separados, sino cuánto costaría el inevitable choque entre ellos. El día del cargamento se acercaba inexorablemente, y Miguel comenzó a notar señales inquietantes por todas partes. Las revelaciones de María sobre su esposo desaparecido y la historia del padre de Laura pesaban sobre él como una losa, recordándole que el mundo del que había intentado escapar tenía la costumbre de destruir todo lo que tocaba. Cada noche, sus sueños se poblaban de imágenes del anciano de traje negro, su figura enigmática apareciéndose en diferentes escenarios, siempre repitiendo aquella advertencia que se había grabado a fuego en su memoria: la muerte no perdona una segunda vez. En estos sueños, el rostro del anciano se mezclaba con el de María, con el de Laura, y finalmente con el suyo propio, como un caleidoscopio macabro de destinos entrelazados. Durante el día, el restaurante se había convertido en un espacio de tensión constante. Aunque seguía sirviendo mesas y sonriendo a los clientes, cada movimiento suyo estaba cargado de un peso invisible. Las palabras de María sobre su esposo Roberto resonaban en su mente cada vez que entraba en la cocina, y la mirada preocupada de Laura cuando visitaba el restaurante le recordaba dolorosamente al destino de su padre. Una tarde particularmente agobiante, mientras compraba suministros para el restaurante en el mercado de la Merced, el destino le preparó otro encuentro inexplicable. Entre los puestos coloridos de chiles y especias, donde el aire estaba cargado con los aromas intensos que normalmente le traían confort, se encontró con un viejo sacerdote. El hombre, vestido con una sotana negra gastada por el tiempo, lo detuvo tomándolo del brazo con una fuerza sorprendente que no correspondía a su apariencia frágil. «Él te está observando», dijo el sacerdote, sus ojos grises penetrantes fijos en los de Miguel. «El mensajero nunca elige al azar. Tu vida tiene un propósito mayor que servir a las sombras». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras del sacerdote eran demasiado específicas, demasiado cercanas a su realidad para ser una coincidencia. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe?» Pero antes de que pudiera terminar su pregunta, el sacerdote se había desvanecido entre la multitud del mercado, dejando tras de sí solo el eco de sus palabras y un aroma a incienso que parecía fuera de lugar entre los olores del mercado. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Miguel terminó sus compras y regresó al restaurante. El encuentro con el sacerdote había removido todos sus miedos y dudas, trayendo a la superficie preguntas que había estado evitando desde aquella noche lluviosa hace 5 años. Al llegar, encontró a Laura esperándolo en la entrada del restaurante. Su rostro normalmente sereno mostraba signos de angustia, y sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. El corazón de Miguel dio un vuelco al verla así, y por un momento terrible, temió que Jerónimo hubiera cumplido sus amenazas. «Encontraron documentos de mi padre», dijo ella sin preámbulos, su voz temblando ligeramente. «Nombres, lugares, pruebas. Todo lo que necesitaba la policía para desmantelar la organización de Jerónimo el Cuervo. Pero alguien los robó de la fiscalía esta mañana». Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera terrible. El trabajo que Jerónimo quería que supervisara no era un simple cargamento, era una trampa para destruir las últimas pruebas que quedaban contra él. El destino, con su cruel sentido del humor, había entrelazado su historia con la de Laura de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. ¿Cómo supiste que eran sobre Jerónimo?», preguntó Miguel, temiendo la respuesta. Laura sacó un sobre arrugado de su bolso. «Mi padre guardaba copias de todo. Las encontré anoche, revisando sus viejas cosas. Miguel, hay algo que debes saber. Tu nombre está en estos documentos». El mundo pareció detenerse por un momento. Miguel recordó las palabras del sacerdote sobre el propósito mayor, las advertencias del anciano sobre la segunda oportunidad, la historia de María sobre su esposo desaparecido. Todo comenzaba a converger en un punto,
como si el destino hubiera estado tejiendo esta red durante los últimos 5 años. En ese momento, María apareció en la puerta del restaurante, su expresión seria indicando que había escuchado parte de la conversación. Entre los dos, dijo con una voz que no admitía discusión. Hay algo que deben saber. Mientras seguían a María hacia el interior del restaurante, Miguel no pudo evitar mirar por encima de su hombro. En la acera de enfrente, creyó ver por un instante la figura del anciano de traje negro, observando la escena con sus ojos insondables. Pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido, dejando solo una sensación de que los eventos estaban alcanzando un punto sin retorno. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían presagiar los eventos por venir. Las palabras del sacerdote resonaban en su mente: el mensajero nunca elige al azar. Ahora, más que nunca, Miguel comenzaba a entender el verdadero significado de aquella segunda oportunidad que se le había concedido en una noche lluviosa, 5 años atrás. La noche antes del cargamento, Miguel citó secretamente a Laura en el Parque Alameda Central. El lugar, normalmente lleno de vida y color durante el día, se había transformado en un espacio sombrío bajo la luz mortecina de las farolas. Las sombras de los árboles proyectaban formas fantasmales sobre los senderos, como si la misma noche quisiera recordarle los peligros que acechaban en la oscuridad. El encuentro con el sacerdote en el mercado y las palabras sobre el mensajero seguían resonando en su mente mientras esperaba, sentado en una banca desgastada. Las pocas personas que pasaban por el parque a esa hora parecían fantasmas, cada una un posible espía de Jerónimo. El aire fresco de la noche llevaba consigo el aroma de los tacos de un puesto cercano, mezclado con el perfume de las flores nocturnas, creando una atmósfera que en cualquier otra circunstancia hubiera sido romántica. Laura llegó puntual, como siempre, vestida con una sudadera de su facultad de medicina y llevando una mochila que parecía más pesada de lo habitual. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación que Miguel había aprendido a admirar. Se sentó junto a él, y por un momento, ninguno de los dos habló, dejando que el sonido distante del tráfico llenara el silencio. «Tengo que contarte todo», dijo finalmente Miguel, su voz apenas un susurro en la noche. «Sobre mi pasado, sobre la noche que cambió mi vida, sobre el anciano que me salvó, y sobre Jerónimo». Durante la siguiente hora, Miguel desenterró cada secreto que había mantenido enterrado durante 5 años. Le habló de su vida en las calles de Tepito, de su trabajo para Jerónimo, de la traición que casi le cuesta la vida, y del misterioso anciano que apareció de la nada para salvarlo. Con cada palabra, sentía como si un peso se levantara de sus hombros, aunque sabía que esta liberación podría costarle todo. Laura escuchó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Cuando Miguel terminó su historia, ella abrió su mochila y sacó una carpeta desgastada. «Mi padre siempre decía que el mal triunfa cuando la gente buena no hace nada», dijo, su voz firme a pesar de la emoción. «Tengo copias de todos los documentos de mi padre. No solo los que robaron de la fiscalía, sino otros que él mantuvo ocultos. Podemos acabar con esto, Miguel. Podemos hacer que la muerte de mi padre signifique algo». Miguel tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro, encontró fotografías, informes, registros financieros, todo un archivo detallado de las operaciones de Jerónimo. Entre los documentos, reconoció nombres y lugares de su pasado, pruebas de crímenes que había presenciado y otros que ni siquiera conocía. «Es una locura», murmuró, pero en su corazón sabía que esta era exactamente la razón por la que se le había concedido una segunda oportunidad. Mientras discutían los detalles de cómo usar la información, un ruido los alertó. Se dirigieron rápidamente al restaurante de María, el único lugar que ambos consideraban seguro. La cocina, normalmente cerrada a estas horas, estaba iluminada. María los esperaba, como si hubiera sabido que vendrían. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación mientras los hacía pasar por la puerta trasera. «No están solos», dijo, sorprendiéndolos a ambos. Se dirigió a un rincón de la cocina y, tras mover una pesada estufa, reveló un compartimento oculto bajo las tablas del piso. «Mi esposo no desapareció. Lo mataron por reunir estas pruebas. He estado esperando el momento adecuado». De la caja que extrajo del escondite surgieron más documentos, fotos amarillentas por el tiempo, y una lista manuscrita de nombres que conectaban a Jerónimo con políticos y empresarios corruptos. El círculo se cerraba de una manera que parecía demasiado perfecta para ser coincidencia. «Roberto, mi esposo, trabajaba encubierto», explicó María, su voz cargada de años de dolor contenido. «Colaboraba con el padre de Laura en la investigación. Cuando lo descubrieron». No necesitó terminar la frase. El silencio en la cocina se volvió pesado, cargado con el peso de 3 historias diferentes que convergían en un mismo punto de dolor y esperanza.
Mientras examinaban los documentos sobre la mesa de la cocina, combinando la información nueva con la que ya tenían, las luces del restaurante parpadearon repentinamente. El sonido de la puerta principal abriéndose hizo que los tres se congelaran en sus lugares. En la entrada, recortada contra la luz de la calle, apareció la silueta inconfundible del flaco, el mismo sicario que había intentado matar a Miguel aquella noche lluviosa hace 5 años. El tiempo parecía haberse detenido. Miguel recordó las palabras del sacerdote en el mercado: tu vida tiene un propósito mayor que servir a las sombras. Ahora, enfrentando el peligro que siempre había temido, finalmente entendía cuál era ese propósito. Las luces volvieron a parpadear, y por un instante, Miguel creyó ver la figura del anciano de traje negro reflejada en los cristales de la ventana, observando la escena con sus ojos insondables. Era el momento de la verdad, el instante en que su segunda oportunidad sería puesta a prueba definitivamente. El enfrentamiento en el restaurante fue brutal y rápido. El flaco no estaba solo. 3 hombres más entraron por la puerta trasera, sus siluetas recortadas contra la luz mortecina de la calle. El aroma a especias y mole que normalmente llenaba el aire de la cocina de María fue reemplazado por la tensión espesa del peligro inminente. Miguel empujó instintivamente a Laura y María hacia la cocina mientras los primeros disparos atravesaban el aire, astillando la madera de las mesas y haciendo añicos los vasos que quedaban sobre la barra. El sonido de los cristales rompiéndose se mezclaba con los ecos de los disparos, creando una sinfonía caótica que resonaba en las paredes del restaurante. En medio del caos, sucedió algo extraordinario. El anciano de traje negro apareció nuevamente, esta vez más real y tangible que nunca. Su presencia emanaba un aura de poder sobrenatural que parecía ralentizar el tiempo mismo. «Has elegido bien», dijo con aquella voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra, y con un gesto de su mano, el tiempo pareció estirarse como melaza. Miguel aprovechó ese momento sobrenatural para actuar. Los movimientos de los atacantes se habían vuelto lentos y predecibles, como si estuvieran moviéndose bajo el agua. Con una claridad mental que no sabía que poseía, logró desarmar a 2 de los hombres en una secuencia de movimientos que parecían coreografiados por el destino mismo. Laura, demostrando el valor que había heredado de su padre, no se quedó paralizada por el miedo. Tomó una pesada sartén de hierro fundido de la cocina y la usó como arma improvisada, golpeando con precisión a uno de los atacantes que intentaba flanquearlos. El sonido metálico del impacto resonó por todo el local, mezclándose con el grito de dolor del hombre. María, por su parte, demostró que los años de vivir con el peso de los secretos de su esposo la habían preparado para este momento. Con una calma sorprendente, guió a Laura hacia la salida de emergencia de la cocina, protegiendo los documentos que podrían destruir el imperio de Jerónimo. Sin embargo, el flaco, demostrando la astucia que lo había mantenido vivo tantos años en el mundo del crimen, logró acorralar a María antes de que pudiera escapar. Su pistola cromada brillaba bajo las luces fluorescentes de la cocina, apuntando directamente a la cabeza de la mujer que se había convertido en una segunda madre para Miguel. «Suelta los documentos o ella muere», gritó el flaco, su voz resonando en las paredes de azulejos. «Esta vez no hay trucos de magia que puedan salvarte, Miguel». Fue entonces cuando Jerónimo entró al restaurante, sus zapatos italianos crujiendo sobre los cristales rotos. Aplaudía lentamente, como si estuviera presenciando el final de una obra de teatro particularmente entretenida. «Impresionante espectáculo», dijo, su voz suave contrastando con la violencia que lo rodeaba. «Pero todo tiene que terminar». Miguel miró al anciano, quien permanecía inmóvil en medio del caos, observando la escena con sus ojos insondables. El mensajero de la muerte asintió levemente, y en ese momento, Miguel comprendió que este era el verdadero propósito de su segunda oportunidad. No se trataba de salvarse a sí mismo, sino de proteger a quienes amaba y hacer justicia a quienes habían muerto intentando exponer la verdad. «Los documentos ya están en manos seguras», dijo Miguel, su voz firme y clara. «Copias digitales, enviadas a múltiples periodistas. Se acabó, Jerónimo. El padre de Laura, el esposo de María, sus muertes no fueron en vano». La sonrisa de Jerónimo vaciló por primera vez. En sus ojos apareció un destello de algo que Miguel nunca había visto antes: miedo. El cuervo sabía que estaba acorralado, que su imperio de mentiras y violencia estaba a punto de derrumbarse. En ese momento crítico, las luces del restaurante parpadearon violentamente, y el anciano de traje negro apareció junto a Jerónimo. Aunque nadie más parecía verlo, el cuervo palideció, como si sintiera su presencia sobrenatural. El mensajero de la muerte extendió su mano hacia el criminal, y por un instante, el rostro de Jerónimo mostró un terror absoluto. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. El sonido pareció romper el hechizo del momento. El flaco, desestabilizado por el cambio en la situación,
aflojó su agarre sobre María. Fue todo lo que ella necesitó para liberarse, golpeando el brazo de su captor y haciendo que la pistola cayera al suelo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Laura recuperó los documentos, María corrió hacia la seguridad de la cocina, y Miguel se interpuso entre sus seres queridos y sus atacantes. El anciano de traje negro observaba la escena con una expresión que podría haber sido una sonrisa, mientras las luces de las patrullas comenzaban a iluminar el interior del restaurante con destellos rojos y azules. Una semana después del enfrentamiento en el restaurante, Miguel observaba el amanecer desde la terraza del Hospital General de México. El sol comenzaba a asomarse entre los edificios de la ciudad, pintando el cielo con tonos rosados y dorados que contrastaban con los días oscuros que habían precedido a este momento. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma de una ciudad que despertaba, mezclado con el inconfundible olor a desinfectante del hospital. Laura dormía en la habitación contigua, su rostro sereno a pesar de los moretones que comenzaban a desvanecerse. Los médicos habían dicho que se recuperaría completamente en unas semanas. María había sido dada de alta el día anterior, insistiendo en que necesitaba volver a su restaurante, aunque los daños causados por el enfrentamiento todavía estaban siendo reparados. Los periódicos no dejaban de hablar sobre la caída del imperio criminal de Jerónimo el Cuervo. Las primeras planas mostraban su foto esposado, siendo escoltado por la policía. Su rostro ya no mostraba aquella arrogancia que lo había caracterizado durante tanto tiempo. Las pruebas combinadas de Laura y María, junto con los testimonios de Miguel y otros testigos que finalmente se habían atrevido a hablar, habían sido más que suficientes para desmantelar toda la organización. El Flaco y sus hombres también habían sido arrestados esa noche, sorprendidos por el operativo policial que había respondido a una llamada anónima. Los documentos que tanto habían protegido ahora estaban en manos de las autoridades, y cada día surgían nuevas revelaciones sobre la extensión de la red criminal de Jerónimo. Miguel respiró profundamente el aire de la mañana, sintiendo por primera vez en muchos años una verdadera sensación de libertad. El peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se había levantado de sus hombros. Las muertes del padre de Laura y del esposo de María no habían sido en vano, su sacrificio había servido para exponer la verdad y hacer justicia. El anciano de traje negro apareció por última vez, materializándose silenciosamente al lado de Miguel en la terraza. La luz del amanecer parecía atravesarlo, como si estuviera hecho de sombras y memorias. La muerte te dio una segunda oportunidad, dijo, su voz mezclándose con el viento de la mañana, y tú la usaste para dar vida a la justicia. Tu deuda está pagada. ¿Quién eres realmente?, preguntó Miguel, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. El anciano sonrió, una expresión que parecía contener toda la sabiduría del mundo. Soy el mensajero que todos encuentran eventualmente. Algunos antes, otros después. Lo importante es qué hacen con el mensaje. Cuando el sol terminó de asomarse entre los edificios, bañando la ciudad con su luz dorada, el anciano ya no estaba. Miguel regresó a la habitación de Laura, donde ella comenzaba a despertar con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. En su mesa de noche, una nota de María los invitaba a ambos a la reapertura del restaurante, prometiendo un festín especial para celebrar su nueva vida. La vida continuaba, pero esta vez, Miguel sabía que cada día era un regalo, una oportunidad para hacer las cosas bien. El mensajero de la muerte le había enseñado el valor de la vida, y esa era una lección que nunca olvidaría. Mientras observaba a Laura despertarse completamente, Miguel tomó su mano y sintió la calidez de su tacto, recordándole que el amor y la verdad siempre encuentran su camino, incluso en las noches más oscuras. El restaurante de María volvería a ser un lugar de risas y aromas deliciosos, y aunque las cicatrices de su pasado permanecerían, servirían como recordatorio de que siempre hay una oportunidad para la redención. La Ciudad de México despertaba a una nueva era, una en la que las sombras de Jerónimo ya no atormentarían sus calles. Y en algún lugar, el anciano de traje negro continuaría su eterna labor, ofreciendo segundas oportunidades a aquellos que estuvieran dispuestos a hacer lo correcto con ellas. Si les ha gustado esta historia del mensajero de la muerte, no olviden dar like y suscribirse al canal para más historias como esta. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que déjenme saber qué les pareció en la sección de comentarios. Activen la campanita para no perderse ninguna nueva historia. ¡Hasta la próxima!